Que tengan un magnífico día y que sea muy bendecido con oportunidades de guardar y guardar los mandamientos del Eterno, que es la riqueza que tenemos como pueblo de Jesús. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, pues estamos en Matay capítulo Perec 8, Pasuk 28. Dice así: habiendo arribado a la orilla, a la región de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos hombres bajo el control de personalidades demoníacas, violentos en gran manera, al extremo de que nadie podía pasar por aquel camino, y le gritaban diciendo: ¿qué tienes que ver con nosotros ahora, hijo del hombre? ¿Cómo es que vienes antes del tiempo establecido para atormentarnos? Algo distante de allí estaban dándole la comida a una manada de cerdos, y los Sheidim le suplicaron diciendo: si nos echas fuera de estos cuerpos, déjanos ir y entrar en los cuerpos de los cerdos. Y Yeshua les dijo: id y entrad en ellos. Y los Sheidim salieron del cuerpo de los hombres, entrando a los cerdos, y sucedió que la manada entera salió despavorida y se precipitó desde un despeñadera al lago, donde se ahogaron. Pero los que alimentaban los cerdos se dieron prisa y corrieron al poblado y contaron todo lo que habían visto y lo que los dos hombres con demonios habían pasado. Y aquí que todos los del caserío salieron a encontrar con Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su región. No cabe duda que causa espanto, y yo no sé entre qué está la situación, la reacción de aquellos hombres que por un lado fueron liberados, pero por el otro lado aquellos hombres que eran de alguna manera dueños de los hatos de cerdos, a los cuales se despeñaron al río y que terminaron con los cerdos. Esto son diferentes reacciones, pero al final del día, en medio de todo esto está la cuestión espiritual. La cuestión espiritual, en cual muchas veces estamos nosotros inconscientes a veces de esta realidad. La realidad es que el mundo espiritual está cerca de nosotros. La verdad es que el mundo espiritual está en nuestro contexto, en nuestro diario vivir. Eso es una realidad. La verdad es esta. Y dice el Talmud y nos dice y nos enseña precisamente que en las enseñanzas de la Mishnah, que por cada hombre hay 1000 entidades espirituales. Y añade y dice que si un hombre pudiera mirar y ver todo eso que le rodea, se caería ahí mismo muerto. ¡Wow! Entonces, pues no es cualquier cosa. O sea, esto es lo que de alguna manera el Eterno permitió, porque estos hombres estaban poseídos, estos hombres tenían entidades espirituales, pero pues nadie les podía ayudar, nadie les ayudaba, de hecho. Aún estando y entendiendo que nuestro Santo Maestro lo hacía con el poder del dedo de Dios, podemos entender que mucha gente, incluso dentro de la línea farisea, procuraba la libertad de algunas entidades, de algunos hombres y mujeres con entidades malignas. Sin embargo, no siempre y casi nunca podían sacarlos o echarlos fuera, o excepcionalmente. Sin embargo, aquí encontramos a Yeshua que todo lo que encontraba barría con él. Todo lo que se le presentaba barría con él. A toda aquella entidad espiritual maligna que se encontraba barría con él. Y esto es lo que miramos y vemos. No había nadie en oposición por la autoridad que había recibido nuestro Santo Maestro. Y evidenciaba de alguna manera importante el hecho de que quién era. Sin embargo, mucha gente no entendía la revelación poderosa del reino de Dios a través de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Esto es una realidad, para todos nosotros los que hemos conocido y conocemos de la revelación del Eterno a través de su Mashiach.
Por lo tanto, mis amados, ¿cuál es la enseñanza? Pues la enseñanza es que verdaderamente hay entidades espirituales en nuestro entorno que muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos, pero que ahí están y que muchas veces, como dicen nuestros maestros y los sabios de Israel, estos tienen el origen y se originaron de la maldad del hombre. La maldad del hombre, y esto fue porque el Eterno lo permitió. En su providencia, Él permitió que existieran estas entidades negativas, malas, a causa de la maldad del hombre. Y desgraciadamente, pues hoy el hombre tiene que batallar incluso con esto, porque como dice Yohanan el amado, ciertamente son nuestros acusadores. Esto quiere decir, y nos abre la expectativa nuestros sabios y nuestros maestros, y nos dicen que precisamente por los hechos que nosotros realizamos en muchas de las ocasiones, surgen de esas acciones, surgen entidades, fuerzas malignas, y consecuentemente y eso se convierten en acusadores de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante hacer la teshuvá. Por eso es tan importante hacer la teshuvá, porque si un hombre no hace teshuvá, si un hombre no se arrepiente de sus hechos, eso se vuelven en adversarios nuestros y acusadores nuestros, y causan mucho tropiezo a nuestra vida. Y por esa razón no podemos ejercer o estar en una condición inadecuada. Un hombre, por ejemplo, si se enoja, produce fuerzas negativas y tiene que aprender a perdonar. Pero si se lo guarda todo esto, entonces causa que adquiera legalidad, de tal manera que esas fuerzas que crea en un momento dado le da tanta fuerza por su enojo, por su ira, por su rencor, por su resentimiento, que eso causa que incluso sean albergados en la vida de la persona. Es decir, cuando una entidad espiritual se encarna, es decir, busca una casa a donde albergarse, cuando la casa le brinda el alimento negativo, el odio, el resentimiento, le brinda toda amargura y toda situación en su vida, eso es un banquete para ellos. Y consecuentemente, pues esto hace que la vida de una persona sea precisamente su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar. Escudriñar nuestra vida y mirar qué, y cuando nos enojamos tenemos que buscar la manera de estar en shalom, no solamente dando perdón, pero también pidiendo perdón, porque muchas veces nosotros creemos y no la creemos de que todos nos la deben, cuando muchas veces no es que nos la deban, nosotros la debemos. Y entonces, mis amados, si nosotros no pedimos perdón, también causamos problemas, y ciertamente, como diría nuestro santo maestro en un midrash, entonces los atormentadores traerán tormentos a nuestra vida, y esto causa mucho, pero mucho problema en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra propia vida personal, y por lo tanto no podemos tener esto. Gente que tiene depresiones, gente que vive con situaciones de falta de alegría, de falta de paz, gente que no puede vivir de una manera tranquila. Esto genera todo este tipo de cosas. Cuando hay estas situaciones de que no hay tranquilidad, no hay alegría y se está perdiendo esto, se tiene que haber una evaluación de la vida de las personas a fin de que puedan mirar en su vida y sacar toda esa fuerza negativa de su vida, que al final del día eso puede crecer y llenar la vida de una persona para mal. Entonces, mis amados, esto fue lo que pasó con estos dos hombres ahí en la región de Gada. Esto fue lo que pasó con estos dos hombres. Esto es lo que sucedió.
Ellos empezaron y continuaron y se llenaron, pero se llenaron de situaciones negativas. Desgraciadamente eso es una realidad de la vida espiritual. Y te voy a decir, pareciera que esto no existe, pero cuando nosotros, el Eterno no nos da oportunidad a veces de poder mirar y ver el mundo espiritual maligno, bueno, pues estamos muy campechanamente, pero la realidad es que existe y está en nuestro entorno, como dicen nuestros sabios, y entonces tenemos que cuidar nuestra casa, porque en un Midrash también nuestro santo maestro recuerda que muchas veces la persona es liberada, pero si no llena esa casa con luz, si no llena esa casa con Torah, y entonces esa fuerza maligna, ese sheikh que salió de él por la bondad y la gracia del Eterno, se va y anda por allá y por acá, pero como no encuentra, regresa a la casa, pero trae 7 más y peores que él. Y santo Dios bendito, pobre del hombre, pobre la mujer, porque esto le causa graves problemas, gravísimos problemas. Y te voy a decir, hay gente que el Eterno por su bondad la libera, pero hay gente que ya no se libera por nada. Para que usted no lo quiera creer. Así es la realidad. Hoy en el judaísmo tenemos elementos para ayudar a las personas a liberarse, pero hay un punto a donde si no se libera, ya no hay. ¿Por qué? Porque hay un decreto en el cielo, y ese decreto, cuando el Eterno lo determina, pues difícilmente se puede ya eliminar a estas fuerzas negativas y la persona queda atrapada. No podemos decir, hay varias fuentes por las cuales una persona se puede causar que se endemonice. Hay muchas fuentes, pero sin embargo, mucho es lo que la persona hace. Mucho es lo que la persona guarda, mucho es lo que la persona piensa y lo que realiza. Eso la envilece y es un banquete para los Sherim. Que el Eterno te ayude a entender y comprender que eso no es para nosotros y que nosotros tenemos que cambiar y buscar la manera de estar en la condición adecuada, pidiendo perdón, específicamente pidiendo perdón y dando perdón, pidiendo perdón y dando perdón, porque esa es la base para mantenernos en libertad. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.